¿Será que esperamos a que se vuelva a conectar Nicole o cómo hacemos? Bueno, ¿Ah? ¿Esperemos? sí. Ahí está, ya se conectó. Ok, Nicole, recordemos que tenemos que encender el micrófono y el video. Muchas gracias. Ahora sí podemos continuar escribiendo. ¿Por dónde van? ¿Por dónde vas, Johan? Por lo que dice, nos referimos a uno mismo, se usa el verbo am. ¿Y tú por dónde vas, Nicole? Por, porque usamos el verbo que vaya con ese mismo pronombre. Ah, ya, muy bien, muy bien. Nos quedan menos de 20 minutos de clase. Así que necesito, por favor, que copien esto de acá antes de que acaben esos 20 minutos de clase. Muy bien, muy bien. Recordemos que aun cuando no estemos en clase, hay siempre que tratar de estudiar, así aunque sea un poquito de lo que hemos aprendido en inglés, porque el aprendizaje no solamente les va a llegar de lo que yo le diga, sino también de que ustedes estudien, depende mucho. Ustedes tienen que estudiar para poder aprender más rápido, para poder entender mejor, ¿ok? Ok, Entonces, cuando escribo este tipo de cosas en los documentos, no es porque quiera que ustedes copien más, sino porque quiero que ustedes tengan ese apoyo y si no se acuerdan, pueden revisar en el cuaderno, ¿ok? ok. Muy bien. Johan, si no estoy mal, yo creo que ya tú tienes este documento descargado, ¿no? Sí, así tengo. Ya, muy bien. Entonces, Nicole, yo pasé en la clase pasada al grupo este documento. Necesito también que lo descargues y lo puedas estudiar, ¿ok? Sí, teacher. Tiene las actividades que te había dicho que había que realizar. Necesito que también realices las actividades. Em, Aquí dice perfectamente bien, creo que se explica muy bien cómo se utiliza el verbo to be.
y los pronombres personales, entonces no creo que sea mucho problema en realizar los ejercicios. Mm, Pero en todo caso, si necesitas ayuda, puedes contactarme en cualquier momento, ¿ok? ya, teacher. Ya acabo, teacher. Muy bien. A ver, ¿y tú, Johan, ya terminaste de copiar? Sí, ya acabo. Sí, ahorita acabé. Muy bien. Entonces, en la parte de acá arriba, como pueden ver en el verbo to be, pueden ver que resalté en azul los verbos to be, ¿ok? Ok, Entonces, en este caso, como pueden ver, resalté de amarillo los pronombres personales, como les había dicho antes, resalté de azul el verbo to be. ¿Para qué? Para que se nos haga más fácil diferenciarlos. No hay que resaltarlos todo el tiempo, pero en el caso de este documento se los resalté para que pudieran ver la diferencia entre el verbo to be y los pronombres personales. Entonces, según la imagen de acá, em, les puse cómo se utiliza el verbo to be y junto con qué pronombres personales se usan. Según lo que acaban de copiar, si prestaron atención a lo que copiaban, dice que el verbo to be va de la mano junto con los pronombres personales. Dependiendo del pronombre personal que estemos usando, es el verbo to be que nos va a tocar usar, ¿ok? ok, En el caso de I, por ejemplo, en el caso de I, que es I es yo, y am en este caso puede significar ser o estar. En el caso de I, em, se utiliza específicamente y solamente el am, ¿ok? Discúlpenme si me escuchan un poco mal, estoy un poco ronca, pero se utiliza es el am. Entonces, I am. Esta regla nunca va a cambiar, ¿ok? Nunca va a cambiar. Con el I, siempre que estemos hablando del I, se va a utilizar el am. Y en el caso de los que siguen después de I, dependen de si estamos utilizando singular o plural. Si hablamos de manera singular, significa que nos estamos refiriendo a una sola persona. En el caso de que nos estemos refiriendo a una sola persona, utilizamos el is, ¿ok? Entonces, he is, she is, it is. Cuando nos refiramos a una sola persona, utilizamos is o a una sola cosa. En el caso de they, we y you, en el caso de you específicamente, porque you puede significar tú o puede significar ustedes, pero en el caso de you, siempre se va a utilizar el are, aun si nos estamos refiriendo a más de una persona. ¿Ok? ok. ¿Sí me están entendiendo, Nicole? Sí, Y Johan, ¿me puedes entender? Sí, Cualquier cosa pueden preguntarme o pedirme que les repita la pregunta, ¿ok? ok. Muy bien. Entonces, en el caso de los plurales, que son ustedes, ellos y nosotros, siempre que nos estemos refiriendo a más de una persona, utilizamos el are, ¿ok? Entonces, en los casos en los que se tratan de más de una persona, utilizamos específicamente el are. Tenemos que tomar en cuenta que también tenemos que buscar los pronombres personales cuando estemos en una conversación, como por ejemplo, si están diciendo, vamos a bajar a los ejemplos. Según estos ejemplos podemos ver que dicen aquí, el primer ejemplo es Adam y Juan. Adam and Juan are friends. ¿Cuál sería el pronombre personal aquí? Adam y Juan. Adam y Juan.
Ajá, pero ¿qué pronombre personal iría en Adam y Juan? ¿A cuántas personas nos estamos refiriendo? A dos. A dos. A dos personas. ¿Y yo estoy incluida entre esas personas? No. No. ¿Y me estoy refiriendo a ti o a ustedes? El pronombre personal es yo, El pronombre personal es you. ¿Por qué tú dices que el pronombre personal es you? A ver, porque están dos personas. ya. ¿Y qué era lo Un- que significaba you? Ustedes. Ustedes. Eso está correcto. Pero en este caso no estamos hablando de ti. Como podemos ver en la traducción en la parte de abajo, dice Adam y Juan son amigos. No dice tú y Juan son amigos. No. En este caso estamos hablando de él y él. Entonces, ¿cuál sería el pronombre personal? Yo no estoy incluida y tampoco te estoy hablando a ti. Entonces, si no estoy incluida yo ni tampoco estás tú, estamos hablando de They. they. Y en este caso, ¿por qué es they el pronombre personal? ¿Qué significa they? Ellos. They significa ellos. Muy bien, entonces sí, el pronombre personal en este momento es they. Entonces, ¿cuál sería el verbo to be que se utiliza? Are. Ya, Nicole, ¿sabes por qué se utiliza el are? Mm, ¿De cuántas personas estamos hablando? de dos. ¿Y en qué casos dije que se utilizaba el are? Recuerda que lo tienes escrito en el cuaderno. Mm, 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 ¿Quieres mm. ayuda? ¿Mm? ¿Quieres ayuda? Sí, sí. Ya. Entonces, como les decía, el are se utiliza cuando estamos hablando de más de una persona. Entonces, si aquí estamos hablando de dos personas, utilizamos are. ¿Queda entendido? Sí, Sí. teacher. Muy bien. Entonces, en esta siguiente de acá, bueno, podemos ver en el primer ejemplo que Adam y Juan están resaltados en amarillo. ¿Por qué? Porque el pronombre personal viene de ellos dos, porque ellos son las dos personas de las que estamos hablando. Entonces, ¿será que pueden repetir conmigo, porfa? Adam and Juan are friends. Adam And and one are. our friends. Muy bien, muy bien. En la siguiente parte puse lo mismo, pero con el pronombre personal que le corresponde a Adam y a Juan. They are friends. ¿Pueden repetirlo conmigo, por favor? They are friends. They are They friends. are friends. Muy bien. Esto significa ellos son amigos. Ok, ok. ¿Será And que pueden repetir conmigo la siguiente, por favor? She is my mother. she She is is my my mother. mother. Muy bien, lo siento, tengo hipo. Eso significa ella es mi mamá. Y a ver en la siguiente.
En la siguiente dice, he is my cousin. He is my cousin. Nico, ¿lo puedes repetir, por favor? He is my cousin. En este caso, la M y la Y se pronuncia my. Se pronuncia, he is my cousin. Hagamos como que esa aún no existe ahí. He is my cousin. ¿Pueden repetirlo, por favor? He is He my is my cousin. Cousin. Leamos lo que puse aquí en la pantalla. Dice cousin. cousin. Muy bien. También tienen que copiar estos ejemplos, ¿oyeron? Igualmente, si no nos alcanza el tiempo para copiar, si no nos alcanza el tiempo para copiar porque nos quedan muy pocos minutos, el documento está en el grupo para los que no han copiado, pueden copiar del documento, ¿ok? No pasa nada. En este caso, las cosas de acá son ejemplos del uso del verbo to be y los pronombres personales. ¿Cómo los podemos leer? Y recordemos, en este documento están resaltados los pronombres personales y el verbo to be. Los pronombres personales en amarillo y el verbo to be en azul. A ver, Johan, ¿te puedes sentar bien, por favor? Hay que respetar la clase. El hecho de que queden poquitos minutos, que quede un minuto para que acabe la clase, no implica que debamos de comportarnos mal. Nada, nada justifica que nos portemos mal en clase. Y en cuanto a cómo me pueden llamar, creo que se los dije en la última clase, pero en el caso de que tengan alguna pregunta o cualquier cosa, o me quieran llamar, me pueden llamar teacher. La manera en la que se pueden referir a mí es como teacher, ¿ok? O como miss. Miss significa señorita y teacher significa profesora. Preferentemente yo preferiría que me llamen miss, pero también me pueden llamar teacher, ¿ok? ¿Sí me escuchan? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, ya acabó la clase. Ya Hasta acabó, que llegó teacher. hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Todavía nos queda un poco en el documento, pero para la próxima clase podemos continuar, ¿ok? Ok. Ok. Recordemos que el documento está en el grupo y espero tengan un buen día. Chao, bye. 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 Bye.